Un hacendado rico compró 3 esclavas vírgenes, y desde ese instante todo el pueblo creyó que sabía cuál sería su destino. Susurraban que nadie regresaba igual de aquella hacienda, que detrás de sus muros blancos se escondían sombras, secretos y decisiones capaces de cambiar una vida para siempre. Pero nadie imaginaba que lo que ocurrió allí dentro no tenía nada que ver con lo que el mundo esperaba, porque el hacendado tenía un propósito oculto, un pasado que lo perseguía y un acto inesperado que dejaría a todos sin aliento. Hoy conocerás la verdad que nadie se atrevió a contar. El año era 1886 y el sol de la región de San Miguel de la Sierra, en el corazón del México antiguo, caía pesado, casi cruel, sobre la plaza de tierra apisonada. El calor parecía detener el aire, como si el tiempo mismo dudara en avanzar. Y sin embargo, aquel día avanzaba hacia el destino de 3 jóvenes que respiraban como si cada inhalación fuera la última. Sus nombres: María de los Ángeles, Soledad y Lucerito. 3 muchachas, 3 miradas distintas hacia un mismo abismo. La gente del pueblo se reunió en silencio, formando un círculo tenso alrededor de la carreta donde ellas viajaban encadenadas por un simple lazo de yute. No era metal, pero dolía igual, no por la fuerza, sino por lo que simbolizaba: pertenencia, venta, final, pero también, sin que nadie lo supiera aún, sería el comienzo. María de los Ángeles, la mayor, tenía apenas 20 años. Su piel color canela brillaba bajo el sol, y sus ojos almendrados parecían esconder un océano entero de historias no contadas. Era serena, pero esa serenidad había nacido del dolor, no de la paz. Había aprendido a mantenerse firme porque el mundo no le ofrecía otra opción. A su lado iba Soledad, de 18, la más frágil en apariencia. Sus manos temblaban, y cada sonido brusco la hacía retroceder un paso, como si temiera un golpe que ya no llegaba, pero que su cuerpo aún recordaba. Tenía la belleza de una flor que creció en sombra, delicada, silenciosa, observadora, y la más pequeña, Lucerito, de apenas 16, llevaba los ojos más grandes que el miedo. Nacida en cautiverio, nunca conoció otra vida. Para ella, el mundo era eso: órdenes, silencios impuestos y noches largas donde se escuchaban historias que quería olvidar. Las 3 estaban juntas por primera vez, y juntas iban a ser vendidas. La plaza murmuró cuando apareció el comprador, don Esteban Valdivia, hacendado, hombre rico, elegante como pocos en la región, respetado y temido. Vestía un traje oscuro impecable, botas relucientes y un sombrero de ala ancha que proyectaba sombra sobre su rostro. Algunos decían que había enviudado joven, otros afirmaban que llevaba la dureza en la sangre, que no compraba personas, sino destino, que tomaba lo que quería, y que nadie, absolutamente nadie, podía negarse. Cuando se acercó a la carreta, María sintió que el aire le faltaba, no por miedo, sino por algo que no logró definir. Era como si sus ojos reconocieran algo en él que su memoria no recordaba. Soledad bajó la mirada de inmediato. Lucerito comenzó a llorar en silencio, y la gente dio un paso atrás, dejando un silencio que pesaba más que cualquier palabra. El subastador habló fuerte. 3 vírgenes, jóvenes, saludables, dóciles. La palabra vírgenes cayó como plomo. Un título cruel, un precio más alto, una amenaza disfrazada de valor. Todas, absolutamente todas las mujeres presentes cerraron los labios. Sabían lo que ese destino solía significar. Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Don Esteban no miró los cuerpos, no evaluó la piel, no inspeccionó los dientes como hacían otros compradores. Miró los ojos, primero los de Soledad, que retrocedió un paso, luego los de Lucerito, que soltó un sollozo, y finalmente
los de María. Ese instante pareció detener la tarde, porque María, en lugar de bajar la mirada, lo sostuvo, firme, herido, pero firme. Y don Esteban respiró hondo, como si ese intercambio silencioso le hubiera golpeado el alma. «Las compro a las 3», dijo con voz grave. El murmullo estalló. Un hacendado rico llevando a 3 vírgenes a su hacienda. Las mujeres se persignaron. Los hombres hicieron expresiones de complicidad sucia. Los ancianos torcieron la cara. María sintió un temblor subirle por la columna. Soledad comenzó a rezar. Lucerito aferró su brazo. Mientras tanto, don Esteban sacó una bolsa de monedas y la dejó caer sobre la mesa del subastador. Ni siquiera regateó, ni preguntó, ni dudó. Pero lo que hizo después dejó a todos aún más desconcertados. Se acercó lentamente a las 3. No las tocó, no las examinó, no les habló como propietario. Solo dijo con un tono inexplicablemente suave: «Vámonos, ya no sufrirán aquí». María sintió que algo se quebraba dentro de ella. ¿Quién era ese hombre y por qué su voz sonaba como un refugio? Nadie tuvo respuestas, pero el destino de las 3 muchachas acababa de cambiar para siempre. El viaje comenzó en silencio, un silencio tenso, afilado, casi insoportable. La carreta avanzaba lentamente por el camino de tierra, levantando pequeñas nubes de polvo que parecían perseguirlas como sombras del pasado. El sonido de los cascos del caballo era firme, constante, un ritmo que marcaba el paso hacia un destino desconocido. María de los Ángeles iba sentada a la derecha, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre el regazo. No temblaba, no lloraba, pero sus ojos brillaban con una mezcla extraña de alerta y curiosidad, como si quisiera entender al hombre que había pagado una fortuna por las 3. Soledad, a su lado, respiraba entrecortado. Cada ruido del bosque la hacía saltar. El vaivén de la carreta le revolvía la memoria. Voces que gritaban, hombres que se acercaban, noches sin nombre. Lucerito, la menor, se aferraba a uno de los barrotes laterales como si pudiera desaparecer entre las sombras del interior. A ratos sollozaba, a ratos se quedaba inmóvil, como una estatua que teme romperse. Delante de ellas, sentado al mando del caballo, iba don Esteban Valdivia. Su espalda ancha se movía recta, serena, bajo la tela oscura del traje. Desde atrás, solo se veía la línea rígida de sus hombros y el leve movimiento de su cuello cuando giraba para observar el camino. Pero aún así, incluso sin verlo de frente, María podía sentir algo, una energía distinta. No era la presencia amenazante de un amo cruel, era algo más complejo, más difícil de descifrar. El bosque que rodeaba el camino era fresco y húmedo, olor a pino, a tierra mojada, a hojas recién caídas. A veces el sol atravesaba las ramas, creando pequeños haces de luz que iluminaban el rostro de María y resaltaban los matices dorados de su piel. Y en esos momentos, sin querer, don Esteban giraba un poco la cabeza, como si sintiera la necesidad de asegurarse de que estaban bien. «¿Les duele algo?», preguntó de pronto, con una voz que no combinaba con su figura imponente. Era cálida, sorprendentemente cálida. Lucerito se estremeció. Soledad bajó más la cabeza. María tardó unos segundos en responder. «No, señor», dijo, intentando que su voz no revelara el pequeño temblor que le subió por la garganta. Él asintió lentamente. «No necesitan llamarme señor. Mi nombre es Esteban». Las 3 se miraron, confundidas. Un hacendado pidiendo ser llamado por su nombre a 3 muchachas recién compradas. María sintió un choque en el pecho, algo suave y violento a la vez. El camino siguió y el paisaje comenzó a abrirse. Los árboles se hicieron menos densos y el horizonte mostró colinas verdes y un cielo inmenso.
A lo lejos, como un espejismo blanco entre los campos, apareció la hacienda El Durazno. Era grande, enorme, de paredes claras, techos de teja rojiza y balcones de madera pintados de un azul profundo. El aire alrededor parecía más limpio, como si ese lugar guardara un secreto antiguo. Soledad dejó escapar un susurro. «Es bonita». Don Esteban la escuchó, y sus labios se curvaron apenas. No era una sonrisa plena, sino una sombra de ella, un gesto que parecía olvidado en su rostro. Cuando llegaron al portón principal, varios trabajadores se acercaron. Ninguno miró a las jóvenes con desprecio, ninguno murmuró obscenidades. De hecho, muchos bajaron la mirada con respeto, como si supieran algo que ellas aún no entendían. Esteban bajó primero y ofreció la mano para ayudar a María a descender. Ella dudó, no por miedo, sino por el calor extraño que subió por su pecho cuando sintió la sombra de su figura tan cerca. Él no insistió, solo mantuvo la mano extendida. María respiró hondo y la aceptó. Su piel rozó la de él, un contacto breve, cálido, demasiado cálido para no sentir nada. María apartó la mano rápido, como si temiera que los demás notaran lo que ella misma no sabía explicar. Luego ayudó a Soledad, a Lucerito, con la misma suavidad. «Aquí estarán a salvo», dijo Esteban caminando hacia la entrada. María se detuvo. La palabra «a salvo» resonó en su pecho como un eco imposible. Al entrar, no encontraron un cuarto oscuro ni colchonetas sucias. Encontraron 3 camas blancas, alineadas, con cobijas limpias y una ventana grande que dejaba entrar la luz de la tarde. Lucerito se llevó la mano a la boca. Soledad comenzó a llorar silenciosamente. María sintió un nudo en la garganta. Esteban dejó sobre una mesa un pequeño cesto con pan, frutas y un jarro de leche fresca. «No son mis sirvientas, no son mi propiedad». Hizo una pausa, mirando a María con una intensidad que casi dolía. «Están bajo mi cuidado». María tragó saliva. Había algo en él, algo imposible de ignorar, y aunque no quería admitirlo, en ese mismo instante, una chispa, pequeña, peligrosa, comenzó a encenderse en su pecho. La primera noche en Hacienda El Durazno fue extraña. No hubo gritos, no hubo llaves cerrando puertas con violencia, no hubo pasos borrachos acercándose en la oscuridad, solo el canto lejano de los grillos y el murmullo del viento moviendo las hojas de los duraznos que rodeaban la casa grande. María de los Ángeles yacía en su cama, mirando el techo de madera. La tela limpia del colchón le resultaba casi incómoda. No estaba acostumbrada a sentir comodidad. Su cuerpo, acostumbrado a dormir en el suelo o sobre sacos ásperos, tardaba en aceptar aquella suavidad. A su lado, en la cama del centro, Soledad dormía a ratos y despertaba sobresaltada, respirando fuerte, como si huya de sombras que solo ella veía. Más allá, Lucerito se había acurrucado abrazando la almohada, como una niña que por primera vez tiene algo que le pertenece. María, en cambio, no podía dormir. Tenía demasiadas preguntas, demasiados recuerdos y un rostro grabado en la mente, don Esteban Valdivia. Se incorporó lentamente y se acercó a la ventana. La luna llena bañaba el patio central de la hacienda con una luz plateada, suave, casi teatral. Desde allí podía ver parte de los tejados, el pozo de piedra, algunos caballos en el corral y una figura solitaria, de pie, con las manos en la espalda. Era él. Esteban estaba en medio del patio, mirando hacia el cielo como quien busca respuestas en las estrellas. No tenía sombrero. El viento movía ligeramente su cabello oscuro y la luna dibujaba sombras en la línea firme de su mandíbula. Parecía fuerte, pero triste, poderoso y a la vez cansado. María apoyó la frente en el marco de la ventana. Algo en el pecho le dolió. No era miedo, no era rabia, era otra cosa, un comienzo. A la mañana siguiente,
El aroma a pan caliente y café recién hecho llenó el cuarto. Lucerito fue la primera en levantarse. Sus ojos brillaban con esa mezcla de ingenuidad y sorpresa que tienen los que nunca han tenido nada y de pronto lo reciben todo. ¿Crees que es para nosotras?, preguntó en voz baja. María no supo qué responder. Estaba a punto de decir que no por pura costumbre cuando la puerta se abrió con un golpe suave. Una mujer de mediana edad, morena, de mirada firme y bondadosa, entró con una bandeja. «Buenos días», dijo con una sonrisa. «Soy Rafaela, la ama de llaves. Don Esteban pidió que se alimentaran bien. Me encargó que les trajera esto». La bandeja estaba llena. Pan, frutas, queso fresco, leche, un poco de mermelada de durazno. Soledad llevó la mano a la boca. Lucerito dio un pasito hacia atrás, como si temiera que aquello fuera una trampa. «¿Para nosotras tres?», preguntó María, todavía desconfiada. «Para ustedes tres», confirmó Rafaela. «No tienen que pelear por nada. Aquí nadie las va a golpear por comer». La frase cayó como un puñal en el silencio. Era evidente que Rafaela sabía exactamente de qué tipo de vida venían. Después que la mujer se fue, las tres se sentaron alrededor de la cama de María y comenzaron a comer. Lucerito probó la mermelada y sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había probado algo tan dulce», susurró. María la miró con cariño, sintiendo un nudo en la garganta. Dulzura. Esa palabra parecía tan lejana de las vidas que habían tenido hasta entonces. Más tarde, Rafaela volvió para llamarlas. «Don Esteban quiere hablar con ustedes en el despacho». Las tres se miraron. El corazón de María se aceleró. Había una parte de ella que temía y otra que lo deseaba, aunque no quisiera admitirlo. Caminaron por el corredor principal. El suelo de madera crujía suavemente bajo sus pasos descalzos. Las paredes estaban adornadas con cuadros antiguos y crucifijos que parecían observarlo todo con un silencio profundo. El despacho se encontraba al final, con una puerta de madera oscura entreabierta. Rafaela tocó 2 veces. «Pase». La voz de Esteban sonó grave, pero tranquila. Al entrar, encontraron una habitación amplia, con estanterías llenas de libros, un mapa grande de la región colgado en la pared y una ventana que daba al campo. Esteban estaba junto al escritorio, de pie, sin sombrero, con las mangas ligeramente arremangadas. Parecía menos distante, menos hacendado y más humano. «Siéntense, por favor», pidió, señalando 3 sillas. Ellas obedecieron en silencio. Esteban respiró hondo, como si también estuviera nervioso. «Sé que lo que voy a decir puede sonar extraño», comenzó, «pero ustedes tienen derecho a saber por qué están aquí». María sintió que el corazón le golpeaba las costillas. «Fueron vendidas como esclavas», continuó él, «pero mientras estén bajo este techo, no serán tratadas como mercancía. No están aquí para servirme, ni para satisfacer a nadie». Hizo una pausa, y su mirada se detuvo en María unos segundos más de lo necesario. «Están aquí porque yo decidí que nadie más las dañaría». Soledad comenzó a llorar en silencio. Lucerito apretó los puños, sin saber si aquello era verdad. María, en cambio, sintió algo muy distinto, una mezcla de alivio y desconcierto. Nadie había hablado así delante de ellas. Nadie había usado la palabra dañar, reconociendo el horror del pasado. «No espero que confíen en mí de inmediato», añadió Esteban. «La confianza se gana. Solo quiero que sepan que, mientras estén aquí, mi hacienda será también su casa». La palabra casa le atravesó el pecho a María. Ella levantó la vista y por un segundo, solo uno, sus ojos se encontraran con los de él. No fue una mirada de dueño, fue una mirada de hombre, a mujer, de alma a alma, algo suave, intenso, casi peligroso.
Esteban se aclaró la garganta como si también hubiera sentido esa corriente invisible. Si alguna de ustedes quiere contarme lo que vivió antes de llegar aquí, la escucharé. Si no, respetaré su silencio. Lucerito se encogió en la silla. Soledad se cubrió el rostro. Y contra todo pronóstico, fue María de los Ángeles la que habló. Su voz salió baja al principio, pero firme. «Perdí a mi madre por culpa de un patrón cruel», dijo. «Nos vendió separadas. Nunca supe a dónde la llevaron. Fui cambiando de manos hasta llegar aquí». Esteban apretó la mandíbula. Sus ojos se oscurecieron de tristeza, no de rabia. «Lo siento», dijo con sinceridad. «Nadie debería vivir algo así». María sintió que esas palabras, simples y honestas, tocaban un lugar que nadie había tocado antes. No su cuerpo, sino su historia. Y sin querer, sin planearlo, un sentimiento nuevo comenzó a crecer en ella. No era solo gratitud, no era solo respeto, era algo que, si seguía creciendo, se convertiría en amor. Durante los días siguientes, la rutina en Hacienda El Durazno comenzó a tomar forma como una manta tejida con hilos de calma. Por primera vez en años, las muchachas dormían sin sobresaltos, despertaban con olor a pan, aprendían tareas suaves, caminaban por el jardín sin miedo a una voz que les gritara «apúrate». Y sobre todo, descubrían el extraño ritmo de una casa que no buscaba dominar, sino sanar. María de los Ángeles, sin darse cuenta, se convirtió en el centro silencioso de ese pequeño mundo. Era fuerte, serena, observadora. Rafaela le enseñó a cuidar las flores del patio, y ella lo hacía con una delicadeza que sorprendía a todos. Soledad ayudaba en la cocina, donde las manos ocupadas le traían tranquilidad. Lucerito prefería quedarse cerca de los animales, especialmente de una yegua blanca que parecía aceptarla sin reservas. Pero, aunque cada una encontraba un espacio, había algo que ninguna decía en voz alta. Todo giraba alrededor de Esteban, no porque las vigilara, no porque ordenara, sino porque él tenía una presencia distinta, suave, protectora, firme. Cada vez que caminaba por el corredor, las tres enderezaban la espalda, y cuando hablaba, su voz llenaba la casa con una mezcla de autoridad y ternura que confundía todas las ideas que ellas tenían sobre los hombres poderosos. María era la que más sentía esa presencia, y lo odiaba, y lo amaba, y lo temía, y lo buscaba sin querer. Una tarde, mientras ella regaba las flores, Esteban salió al patio. Llevaba la camisa de lino remangada, el cuello ligeramente abierto, y el sol de la tarde le dibujaba sombras doradas en la piel. María intentó no mirarlo. Intentó, pero falló. «Las flores lucen bien», comentó él cruzando los brazos. María bajó la mirada, aunque con una sonrisa leve. «Rafaela me enseñó cómo hacerlo». «Tienes manos cuidadosas», dijo Esteban. «No cualquiera tiene esa paciencia». La muchacha sintió que el corazón se le apretaba. No por miedo, sino por ese tono cálido, íntimo, que él parecía usar solo con ella. Antes de que pudiera responder, se escucharon voces en la entrada de la hacienda. Voces secas, molestas, voces de hombres acostumbrados a imponer. Rafaela salió del corredor rápidamente, respirando hondo. «Don Esteban, son ellos otra vez». Los hombres que mencionaba eran 3 vecinos del pueblo: don Ramiro, Gaitán y Santos. Gente vulgar, gente peligrosa, gente que había intentado negociar la compra de las muchachas días antes. María sintió un escalofrío. Los hombres entraron al patio sin pedir permiso. Llevaban sombreros sucios, botas polvorientas y ese olor a desorden que traen los que creen que el mundo les pertenece. «Venimos a hablar», dijo don Ramiro mirando alrededor. «¿Dónde están las muchachas?» Esteban avanzó sin prisa, pero su mirada era un filo. «Bajo mi techo»,
respondió. Y bajo mi protección. Los hombres rieron con burla. No vinimos por la protección, Valdivia, dijo Gaitán acercándose más. Vinimos a ofrecer un trato mejor. Tú no necesitas 3 muchachas. Nosotros sí. Soledad, que había salido al corredor atraída por las voces, retrocedió de inmediato. Lucerito se escondió detrás del pilar. María se quedó inmóvil, con la regadera aún en la mano. Ramiro siguió hablando. Nos enteramos de que no las has tocado, ni una sola. 3 vírgenes desperdiciadas en una hacienda enorme. ¿Para qué las quieres, si no es para lo que sirven? María sintió cómo el estómago se le revolvía. No eran palabras nuevas, pero dolían igual. Esteban dio un paso adelante, solo uno, pero bastó para que el aire cambiara. Las muchachas no están a la venta, dijo con un tono tan firme que incluso las hojas parecieron dejar de moverse. Y si vuelven a mencionar esa idea frente a ellas, los saco del terreno yo mismo. Ramiro frunció el ceño. Esteban, no te hagas el santo. Todo el pueblo sabe lo que son. Sabemos lo que valen. Esteban respiró hondo, como si contuviera una furia antigua. No valen oro, dijo. Valen respeto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Lucerito comenzó a llorar bajito. Soledad se llevó la mano a la boca. Y María sintió que el corazón le latía tan fuerte que le dolía. Ramiro escupió al suelo. Ten cuidado, Valdivia. Nadie compra mujeres para jugar al padre. Mejor que yo juegue al padre, respondió Esteban, dando otro paso. Que ustedes jueguen a verdugos. La tensión se volvió densa, pesada, como una cuerda tirada desde ambos extremos. Finalmente, los hombres retrocedieron, murmurando insultos mientras caminaban hacia la salida. Esteban esperó hasta que desaparecieron entre los álamos. Solo entonces se giró. Sus ojos buscaron a las 3 muchachas, pero se detuvieron en María. ¿Están bien?, preguntó. María asintió, aunque sus piernas temblaban. Él lo notó, y por primera vez dio un paso hacia ella, no para tocarla, no para consolarla físicamente, solo para estar cerca, para que ella sintiera su presencia como un escudo. Nadie las va a separar, nadie va a ponerles una mano encima. Mientras yo viva, nadie se atreverá a tocar lo que prometí proteger. María tragó saliva. Las palabras «mientras yo viva» le atravesaron el alma, porque en ese instante supo algo que le daba miedo admitir. No era solo protección, era algo más, algo que ella empezaba a sentir, y él también. Los días posteriores a la confrontación con los vecinos fueron extraños. La hacienda estaba en calma, pero no era la misma calma. Era una calma cargada, vibrante, como si el aire guardara un secreto que todos percibían, pero nadie se atrevía a pronunciar. María de los Ángeles caminaba con un nudo constante en el pecho. Después de aquel enfrentamiento, ya no podía engañarse. Lo que sentía por Esteban Valdivia no era simple gratitud. Era algo más profundo, más cálido, más peligroso, algo que la hacía perder el aliento cuando él aparecía en un pasillo o cuando escuchaba la gravedad de su voz llamando a Rafaela desde lejos. Pero también había dudas. ¿Por qué él era así? ¿Por qué un hombre tan poderoso no había hecho lo que todos esperaban? ¿Por qué la defendió como nadie lo había hecho antes? María no lo sabía, pero lo deseaba descubrir. Una tarde de lluvia suave, cuando el cielo parecía llorar con ternura sobre los campos, Rafaela se acercó apresurada al cuarto donde estaban las 3 muchachas. «María», dijo, «Don Esteban quiere hablar contigo, solo contigo». Soledad levantó la vista con sobresalto. Lucerito dejó caer el peine que sostenía. María sintió que el corazón se le detenía. Solo ella. ¿Por qué? Su respiración se volvió corta mientras caminaba por el pasillo.
El silencio de la casa era tan profundo que podía oír sus propios pasos, como si cada pisada marcara el ritmo de un destino inevitable. El despacho estaba con la puerta entreabierta. Esteban estaba dentro, sentado en un sillón de cuero, con la mirada perdida en el fuego de la chimenea. El resplandor anaranjado iluminaba su rostro, resaltando líneas de cansancio que él casi siempre ocultaba. «Pase, María», dijo sin volverse. Ella entró despacio, cerrando la puerta detrás de sí. Una corriente de aire frío del pasillo hizo que el fuego danzara con más fuerza. El olor a madera quemada llenó la habitación. Por un momento, ninguno habló. Luego Esteban se puso de pie. No era un movimiento brusco ni amenazante. Era un gesto medido, suave, casi vulnerable. «Siéntate», pidió, señalando la silla frente a él. María obedeció, pero su espalda quedó rígida, como si temiera romper la tensión entre ambos. Esteban respiró profundamente. «María», dijo con un tono que ella nunca había escuchado en un hombre. «Sé que tienes preguntas, sé que todo esto es extraño para ti, para las tres, y sé que no confías plenamente en mí». Ella bajó la mirada, pero no respondió. «Quiero contarte algo», continuó él. «Algo que nadie en este pueblo sabe, ni siquiera quienes creen conocerme». El corazón de María golpeó fuerte. Un secreto. De él, para ella. Esteban caminó hacia la ventana. La lluvia fina resbalaba por el vidrio como lágrimas silenciosas. «Antes de que yo fuera lo que soy ahora», comenzó, «era un hombre distinto, más joven, más impulsivo, más arrogante. Creía que la fuerza y el dinero lo resolvían todo». María lo observaba de perfil. La luz suave del fuego dibujaba sombras en su cuello, en su mejilla, en la tensión de su mano apoyada contra el marco de la ventana. Había tristeza allí, tristeza profunda. «Me casé muy joven», dijo con voz baja. «Se llamaba Elena. Era buena, demasiado buena para mí». El nombre cayó como un susurro. María sintió un nudo, no de celos, sino de compasión. Ella me enseñó, su voz tembló apenas, que un hombre no es dueño de ninguna mujer. Me enseñó que la verdadera fuerza es cuidar, no romper, que la riqueza no sirve de nada si no puede proteger lo que ama. María tragó saliva. No se había movido ni un centímetro. «Pero Elena enfermó», continuó Esteban cerrando los ojos, «y murió. Murió aquí, en esta misma hacienda, en mis brazos, y antes de morir me hizo prometerle algo». Se giró hacia María. Ella sintió que el mundo se detenía. «Me pidió que nunca usara mi poder para dañar a una mujer. Nunca. Que si alguna vez una mujer llegaba a esta casa por necesidad, dolor o injusticia, la tratara como ella me trató a mí, con respeto, con humanidad, con todo el amor que yo no supe darle a tiempo». Un silencio espeso llenó el cuarto. El corazón de María dolía, porque entendía, porque sentía, porque ese hombre no era como ningún otro. Esteban dio unos pasos hacia ella. No demasiados, solo los suficientes para que su presencia llenara el espacio. «Por eso las traje aquí, no para usarlas, no para tenerlas, sino para cumplir la promesa que le hice a mi esposa antes de morir, una promesa que me persigue cada día, pero que me mantiene vivo». La voz le falló, apenas un segundo, pero María lo notó. Ella levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Y el mundo cambió de lugar. De pronto ya no era un hacendado poderoso hablando con una muchacha vendida. Eran dos almas heridas, viéndose con sinceridad por primera vez. Esteban bajó un poco la voz. «Sé que no puedo pedirte que confíes en mí, pero quiero que entiendas que yo jamás les haré daño. Tampoco permitiré que otros se acerquen con malas intenciones. Mientras vivan en esta casa, serán libres de miedo». María sintió una lágrima caer sin permiso.
Una sola, pero suficiente. Gracias, don Esteban, susurró con la voz rota. Él dio un paso más. No la tocó. No se atrevió. Solamente dijo casi en un susurro: «Llámame Esteban». El nombre salió de sus labios como una caricia, y María bajó la mirada con el corazón desbordado, porque en ese instante supo que ya no había vuelta atrás, que el sentimiento que crecía dentro de ella ya tenía nombre, y que él, aunque luchara, también lo sentía. Los días después de la confesión de Esteban se volvieron distintos, como si un velo invisible hubiera caído sobre la hacienda, transformando el aire que se respiraba. Ya no era solo un lugar seguro. Ahora era un lugar donde algo nuevo estaba naciendo. Algo que ninguna de las tres muchachas había conocido antes: calma, dignidad, y en el caso de María de los Ángeles, un sentimiento que la confundía y la atraía en partes iguales. Cada mañana, cuando despertaba, su corazón latía un poco más rápido ante la posibilidad de verlo. No sabía explicarlo. Era una mezcla de nervios, ilusión, vergüenza y algo cálido que la hacía sentir viva. Y si bien intentaba esconderlo, Rafaela, con esos ojos de mujer que todo lo ve, lo notaba. «Tienes un brillo distinto, niña», le dijo un día mientras le trenzaba el cabello. «Ese brillo no viene del sol». María bajó la cabeza, sonrojada. «No sé de qué habla», murmuró. Rafaela rió bajito. «Ay, María, las mujeres reconocemos el amor antes que la propia mujer que lo siente». María sintió que el pecho se le apretaba. ¿Amor? No, no podía ser amor. Era demasiado pronto. O quizás no. Aquella tarde, mientras Soledad ayudaba a preparar tortillas en la cocina y Lucerito cuidaba de la yegua blanca, María salió al jardín a regar las flores. El cielo estaba despejado, el viento suave, y el aire tenía olor a tierra húmeda después del riego de la mañana. Era un día tranquilo, demasiado tranquilo para su propio corazón. Mientras regaba, escuchó pasos detrás de ella, pasos firmes, conocidos. «María», dijo Esteban con voz suave. Ella se volvió despacio. Él estaba allí, de pie, con una camisa de lino clara, el cuello ligeramente abierto y ese gesto sereno que solo mostraba cuando quería transmitir paz. Sin sombrero, su rostro parecía más vulnerable, más humano, más él. «Buenas tardes, Esteban», respondió ella, con un pequeño temblor en la voz al pronunciar su nombre. Él sonrió apenas. «Quería preguntarte si te gustaría aprender a leer y a escribir». María parpadeó, sorprendida. «¿Yo? ¿Aprender? ¿Para qué?» «Para ti», contestó él sin dudar. «Porque una mujer que sabe leer no depende de nadie. Porque quiero que tengas un futuro que no esté atado al dolor del pasado». Las palabras cayeron en su interior como gotas de miel caliente. María sintió que las piernas le temblaban ligeramente. Nadie, jamás, había pensado en su futuro. Nadie había imaginado que ella podía aspirar a algo más que obediencia. «Si tú quieres», añadió él, bajando la mirada para no intimidarla, «puedo enseñarte yo mismo». María tragó saliva. Lo deseaba. No por aprender, sino por estar cerca de él. «Sí, Esteban», susurró. «Quiero aprender». Él levantó la vista, y por un instante sus ojos se encontraron. Fue solo un segundo, pero suficiente para que los dos sintieran un pequeño golpe en el pecho. Las lecciones comenzaron esa misma semana, no en el despacho, no en el comedor, sino en la biblioteca, un cuarto lleno de libros antiguos, con un gran ventanal que dejaba entrar la luz dorada de la tarde. Allí, María se sentaba a la mesa y Esteban se colocaba a su lado, tan cerca que ella podía sentir el calor de su brazo, pero tan respetuoso que jamás intentó acercarse más de lo adecuado. «Esta letra», decía él, señalando con un dedo fuerte y calloso, «es la M.
María seguía sus movimientos con atención, pero también seguía la forma en que su perfil se iluminaba con la luz del sol, el leve movimiento de sus pestañas, el tono sereno de su voz. M de María, añadió Esteban sin mirarla. El corazón de ella dio un vuelco. Él la miró enseguida, como si hubiera dicho algo demasiado íntimo sin querer. «Perdón», murmuró, «no quise incomodarte». «No me incomoda», interrumpió ella con suavidad. «Me gusta». Esteban se quedó quieto, tan quieto que podría haber sido una estatua. Pero sus ojos decían otra cosa. Decían que aquella frase lo había tocado más de lo que quería admitir. Con el paso de las semanas, la relación entre ambos comenzó a transformarse sin que ninguno lo nombrara. María aprendió a leer lentamente. Cada logro hacía que Esteban sonriera, una sonrisa pequeña pero sincera, como un rayo de sol reservado para ella. Soledad y Lucerito observaban desde lejos. No sentían celos, sentían alivio, porque ese hombre no solo las protegía, amaba a una de ellas, y si él amaba, ellas también estaban seguras. Una noche, al terminar la lección, Esteban cerró el libro con cuidado. «María», dijo con voz baja. Ella levantó la mirada. «Quiero que sepas algo», continuó él, cada palabra cargada de una emoción contenida. «Estoy orgulloso de ti, de tu fuerza, de todo lo que estás aprendiendo». María sintió un calor subiendo desde el pecho hasta la garganta, y sin pensarlo, sus labios pronunciaron algo que jamás había dicho a un hombre. «Gracias, Esteban. Tú me haces sentir que valgo algo». Esteban soltó una exhalación temblorosa. No se acercó, no la tocó, solo dijo con la voz rota: «Tú vales más de lo que yo podría explicar». El silencio entre los dos se volvió casi palpable. Un puente, un respiro compartido, un inicio, porque en ese instante ambos supieron que el romance ya no era un presentimiento, era una verdad que crecía despacio, pero firme, cálida, inevitable. Las semanas continuaron su curso como un río tranquilo y la vida en Hacienda El Durazno parecía por fin haber encontrado un ritmo de paz. Soledad reía más a menudo. Lucerito cantaba mientras alimentaba a los animales. Rafaela caminaba ligera, como una mujer que ve renacer una casa. Pero nadie, absolutamente nadie, había experimentado un cambio tan profundo como María de los Ángeles. Ella florecía, cada día, cada mirada, cada lección al lado de Esteban. El amor, ese amor suave y silencioso, había transformado su corazón y también su postura, su forma de caminar, su manera de respirar. Parecía una mujer que, después de años enterrada en dolor, por fin tocaba la luz. Y Esteban la miraba como se mira un amanecer después de una noche interminable. Pero la paz nunca dura demasiado en tierras donde el poder de unos pocos define el destino de muchos. Era una tarde gris. El viento soplaba con un tono extraño, como si trajera malas noticias desde lejos. María estaba en la biblioteca, repasando una palabra que había aprendido esa mañana: esperanza. Le gustaba cómo sonaba, le gustaba lo que significaba. Esteban entró sin hacer ruido, pero su rostro no tenía la serenidad habitual. Se veía tenso, preocupado, como si algo pesado le colgara del alma. «¿Esteban?», preguntó María, dejando el libro a un lado. Él tardó un momento en responder. «Han vuelto», dijo finalmente. «Los mismos hombres. Están en la entrada y quieren hablar». El corazón de María cayó como piedra al fondo de un pozo oscuro. «¿Otra vez? ¿Para qué?». «Dicen que han traído un último ofrecimiento», respondió él con desdén. «Pero no es un ofrecimiento, es una provocación». María se levantó de golpe, las manos le temblaban. «¿Y si quieren llevársenos por la fuerza?».
Esteban se acercó y posó suavemente una mano en su brazo, sin apretar, sin invadir, solo para transmitir calma. Mientras yo respire, nadie te pondrá una mano encima. María cerró los ojos un instante. La sola frase la atravesó como un rayo de calor. Pero también la asustó, porque sabía que él estaba dispuesto a arriesgar su propia vida. En la entrada principal, 3 figuras esperaban, sombrías como tempestades: don Ramiro, Gaitán y Santos. Esta vez no venían borrachos ni insolentes. Venían con un aire calculado, con sonrisas forzadas, que escondían algo mucho peor. «Esteban Valdivia», saludó Ramiro quitándose el sombrero con fingida cortesía. «Venimos a cerrar un trato». «Ya les dije que no habrá trato», respondió Esteban con voz firme. «Pues esta vez no venimos a negociar con monedas, sino con leyes», dijo Gaitán, sacando un papel arrugado del bolsillo. Esteban lo tomó con cuidado. María, que observaba desde la puerta del corredor, vio cómo su expresión cambiaba al leerlo. «Han registrado una denuncia falsa», dijo Esteban, apretando los dientes. «Dicen que estas muchachas eran propiedad de otro hacendado y que yo las robé». «Si eso fuera cierto», intervino Santos cruzándose de brazos, «el juez podría ordenar que las entregues mientras se investiga. Y, bueno, quizá nosotros conozcamos al juez correcto». María sintió que el piso se movía. Lucerito comenzó a llorar sin sonido. Soledad retrocedió hasta quedar pegada a la pared. Esteban dio un paso adelante, acercándose peligrosamente a los hombres. «No permitiré que jueguen con la ley para lastimarlas», dijo con una calma que quemaba. «¿Y cómo vas a evitarlo?», se burló Ramiro. «¿A golpes? ¿A balazos? No puedes controlar lo que decida un juez». Hubo un silencio tenso, un silencio frío, un silencio que anunciaba tragedias. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. María caminó hacia Esteban. Lo hizo despacio, pero sin dudar, sin miedo, sin esconderse. Colocó una mano sobre la espalda de él, justo entre los omóplatos. Un gesto íntimo, un gesto valiente. «No estamos solas», dijo ella con voz firme. «Lo tenemos a usted, y usted no está solo tampoco». Esteban giró apenas, sorprendido por su cercanía. No la tocó, pero la sintió. A su alrededor, el viento levantó polvo. Las hojas se agitaron. La tensión se volvió eléctrica. Ramiro los miró con asco. «Mira nomás», dijo. «Ya te sedujo. ¿Qué será lo próximo? ¿Casarte con una mujer que te compraste?» Esteban avanzó un paso. Ese paso cambió todo. «Cuidado con lo que dices», advirtió, «porque si vuelves a faltarle el respeto, no respondo por mis actos». María sintió que un hilo de fuego le recorría el cuerpo. Nadie la había defendido así. Nunca. Ramiro dio un paso atrás, no porque temiera a Esteban, sino porque vio algo en sus ojos. Una determinación feroz, capaz de enfrentar a todo un pueblo si era necesario. «Volveremos con el juez», dijo, retrocediendo. «Y cuando volvamos, exigirán entregar a esas mujeres, incluso esa...». Miró a María con desprecio. «La que ya te robó el cerebro». Esteban no respondió. Solo observó cómo se alejaban entre el polvo del camino. Cuando se fueron, él exhaló lentamente. María seguía a su lado, tan cerca que podía oír su respiración. «No voy a permitir que te quiten de aquí», dijo él sin mirarla. «No voy a dejar que te separen de mí». Aquella frase la rompió, la atravesó, la transformó. María sintió lágrimas calientes correr por su rostro, y sin pensarlo, sin miedo, sin pedir permiso, lo abrazó. Fue un abrazo torpe, tembloroso, urgente, un abrazo que decía «te necesito» y que también decía «te elijo». Esteban tembló. Un hombre como él tembló. No la abrazó de inmediato. Primero tragó saliva, después cerró los ojos y finalmente dejó caer una mano sobre su espalda,
con cuidado, con respeto, con amor. El amanecer del día siguiente llegó con un silencio inquietante. No era la calma de siempre, era un silencio cargado, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración antes de una tormenta inevitable. María de los Ángeles se despertó antes de que Rafaela tocara la puerta. No durmió bien. Pasó la noche escuchando el viento, imaginando escenarios oscuros donde hombres desconocidos la arrancaban de la hacienda, donde Esteban no podía protegerlas, donde todo lo que habían construido desaparecía como polvo entre las manos. Soledad lloró en sueños. Lucerito se aferró a su brazo. María hizo lo que no hacía desde niña, rezó en silencio. Cuando salió al corredor, Esteban ya estaba en el patio, de pie, inmóvil, mirando hacia la entrada principal como un soldado que espera al enemigo. No llevaba sombrero, su camisa estaba perfectamente abotonada. Y aunque su postura era firme, los ojos revelaban una verdad muy distinta. Miedo. No por él, por ellas. Esteban, lo llamó María con un hilo de voz. Él se giró, la miró como si necesitara verla para tomar aire de nuevo. Hoy vendrá el juez, dijo, a revisar la denuncia. María tragó saliva. ¿Qué pasará si cree en la mentira? Esteban no respondió de inmediato. Se acercó a ella despacio, con ese cuidado que tenía solo con ella. María, susurró, yo no te dejaré ir, a ninguna de ustedes. Haré lo que sea necesario, y lo que no también. Ella sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, porque entendía lo que esas palabras significaban. Él estaba dispuesto a enfrentar al pueblo, a la ley, a los hombres poderosos, a todo, por ellas, por ella. A media mañana un carruaje polvoriento apareció en la colina. Delante venían los tres hombres, Ramiro, Gaitán y Santos. Atrás, el juez del distrito, un hombre flaco, de bigote largo y ojos que parecían contar siempre dinero, nunca justicia. Lucerito se escondió detrás de Rafaela. Soledad apretó las manos contra el pecho. María respiró hondo y se colocó detrás de Esteban, como si su presencia fuera un escudo de hierro. El juez bajó del carruaje con lentitud deliberada, como un gallo que sabe que todos lo miran. Don Esteban Valdivia, saludó. Hemos recibido una denuncia muy grave. Una denuncia falsa, corrigió Esteban sin inclinar la cabeza. Ramiro intervino enseguida. Estas muchachas fueron robadas de la hacienda del señor Barrenechea. Tenemos testigos. Mentirosos, susurró María entre dientes, sintiendo que la piel le ardía. El juez sacó varios papeles. Según la denuncia, estas mujeres pertenecían legalmente a otro hacendado, y usted las compró sin autorización. Por lo tanto, deben ser entregadas mientras investigamos la situación. Lucerito rompió en llanto. Soledad dio un paso atrás. María sintió que un puñal invisible le cortaba la respiración. Esteban avanzó un paso. Sus botas resonaron en el patio como un trueno. Nadie se las lleva, dijo con voz baja, profunda, peligrosa, porque no son objetos, no son ganado, y mucho menos son propiedad de un hombre que ni siquiera conocieron. El juez alzó una ceja. La ley dice otra cosa, señor Valdivia. Entonces la ley está equivocada, respondió Esteban. Los vecinos que se habían acercado murmuraban entre ellos. Algunos observaban con lástima, otros con morbo y otros con la misoginia que aún reinaba en muchas mentes. Ramiro sonrió con maldad. Mira cómo las defiendes, Esteban. El pueblo entero dice que estás encaprichado con la mayor. ¿Qué será? Te enamoraste de tu compra. María sintió que la vergüenza subía como fuego hasta sus mejillas, y antes de que pudiera reaccionar, Esteban dio un paso adelante tan rápido que todos se sobresaltaron. No vuelvas a hablar de ella con esa boca sucia, advirtió. Ni de ella, ni de ninguna de ellas.
Ramiro retrocedió. No por cobardía, por respeto al instinto de un hombre que está dispuesto a todo por proteger lo que ama. El juez carraspeó para recuperar el control. Necesito llevarme a las 3 jóvenes hasta que termine la investigación. Esteban se colocó frente a él. Su sombra cubrió los papeles. No se las llevará, no hoy, no mañana, no nunca. Su voz tembló apenas. Y si quiere una razón legal, la tengo. El juez parpadeó, confundido. Esteban sacó un documento doblado de su bolsillo interior. Este es un contrato de libertad que registré el mismo día que las traje aquí. No lo anuncié porque no quería que ellas lo supieran antes de tiempo, porque quería que se sintieran seguras primero. María abrió la boca sin poder creerlo. ¿Libres? ¿Desde cuándo? ¿Por qué no se los dijo? Ellas ya no pertenecen a nadie, continuó Esteban desplegando el documento frente al juez. Ni a mí, ni a usted, ni a los mentirosos que hicieron esta denuncia. Un silencio cayó como una piedra. El juez revisó el documento con el ceño fruncido. Era legal, era claro, era irrefutable. Ramiro perdió el color del rostro. Gaitán maldijo. Santos retiró el sombrero con rabia, pero Esteban no había terminado. Giró lentamente y miró a María, y entonces, delante del pueblo entero, dijo algo que dejó a todos sin aliento. Si las defendí no fue por obligación, fue porque ellas merecen un hogar, y porque yo... Tragó saliva sin apartar la mirada de María. He llegado a amar esta casa desde que ella llegó. El corazón de María casi se detuvo. El juez bajó los hombros, derrotado. No puedo hacer nada. Legalmente son libres. El caso está cerrado. Los hombres se marcharon furiosos, lanzando amenazas al aire, pero nadie los escuchaba, porque en ese patio, en ese instante, solo importaba el hombre que la había defendido ante la ley, ante el pueblo y ante el mundo. María caminó hacia él con lágrimas en los ojos. ¿Libres? ¿Desde el primer día? Preguntó con la voz quebrada. Desde el primer minuto, respondió Esteban, y antes de que pudiera decir nada más, ella lo abrazó. Lo abrazó como quien abraza la vida, como quien encuentra un puerto tras años de naufragio. Él la rodeó con los brazos, sin miedo, sin dudas, con amor. El sol de la tarde caía sobre Hacienda El Durazno con una suavidad diferente, como si incluso la luz entendiera que aquel día marcaba un antes y un después. Después de la confrontación con el juez, el aire olía a llanto contenido y también a libertad. Las 3 muchachas, María, Soledad y Lucerito, permanecían juntas en el patio casi sin hablar, como si temieran que cualquier palabra rompiera la magia que acababa de suceder. Por primera vez desde que tenían memoria, no eran propiedad de nadie. No pertenecían a ninguna hacienda ni a ningún hombre. Habían recuperado algo que creían perdido para siempre: sus vidas. Lucerito, siempre tímida, fue la primera en romper el silencio. ¿De verdad somos libres?, preguntó con voz temblorosa. Soledad la abrazó, emocionada. Sí, Lucerito, susurró. Esta vez, sí. María se quedó quieta mirando sus manos como si también fueran nuevas. Libres, por fin libres. Pero dentro de ella algo más se movía, algo que ardía suave, profundo, algo que tenía nombre: Esteban. No era un amor infantil ni un capricho. Era amor que había crecido en la ternura, en la confianza, en la seguridad. Amor que había nacido en la oscuridad y florecido en la luz. Y ahora, por primera vez, ella se permitía sentirlo sin culpa. Esa noche, Rafaela organizó una pequeña cena para celebrar la libertad. No había música ni fiesta, solo comida sencilla, un par de velas y la sensación cálida de estar en casa. Esteban llegó un poco tarde.
Había pasado horas solo en el despacho, intentando asimilar lo que había hecho. Él era un hombre reservado, pero ese día había desnudado su alma frente al pueblo entero. Por primera vez desde la muerte de Elena, había hablado desde el corazón. Cuando entró al comedor, María sintió que el aire cambiaba. Siempre cambiaba cuando él llegaba. Esteban caminó hacia ellas despacio, con ese paso que mezclaba autoridad y humildad. «Quiero felicitarlas», dijo, apoyando las manos en la mesa. «Hoy se cerró un capítulo duro de sus vidas y comenzó uno nuevo, uno que ustedes decidirán cómo escribir». Lucerito aplaudió tímidamente. Soledad sonrió. María bajó la mirada, aunque no pudo evitar que una sonrisa suave se dibujara en sus labios. Esteban notó el gesto. María lo sabía. Siempre lo notaba todo en ella. Durante la cena, él habló poco. Observaba, escuchaba. Parecía estar midiendo cada gesto, cada palabra, como si aún luchara con lo que sentía. Pero cada vez que María levantaba los ojos y encontraba los suyos, una corriente cálida los atravesaba a ambos. Rafaela, que tenía los ojos más rápidos de toda la hacienda, lo veía claro como el agua. Aquello era amor verdadero. Después de cenar, Soledad y Lucerito se retiraron temprano, cansadas por la tensión del día. Rafaela también se retiró, pero antes de cerrar la puerta guiñó un ojo a María, como quien sabe exactamente lo que va a pasar. La noche quedó en silencio. El cielo oscuro brillaba con estrellas blancas como polvo de diamantes. Esteban permaneció de pie junto a la mesa. María también. Los dos inmóviles, los dos respirando el mismo aire, sin atreverse a dar el primer paso, hasta que Esteban habló. «María, ¿puedes venir conmigo un momento?» Ella asintió, sintiendo que el corazón le golpeaba contra las costillas. Él caminó hacia el jardín iluminado por la luna y ella lo siguió. El cielo parecía un manto azul profundo y el aroma de los duraznos madurando llenaba el aire. Se detuvieron junto a la fuente. El agua caía con un murmullo suave, envolvente. Esteban se volvió hacia ella. «Quiero que escuches algo», dijo con una voz que no parecía la suya. «Algo que llevo guardando desde hace semanas, tal vez meses». María sintió que el aliento se le atoraba. No sabía qué iba a decir, pero lo sentía, lo presentía. Esteban respiró hondo. «Cuando llegaste a esta casa, yo todavía era un hombre roto», confesó. «Vivía de recuerdos, de promesas, de fantasmas. Pensé que nunca podría sentir algo por nadie. Nunca más». María lo miró, con los ojos muy abiertos. «Pero tú...» Su voz tembló. «Tú trajiste luz a esta casa, luz a mis días, luz a mi corazón». Ella sintió que un calor tibio se extendía por todo su cuerpo. «Y no importa cuánto lo intenté», continuó él. «No pude evitarlo, no pude resistirme, no pude negarlo más». Hizo una pausa. El viento movió un mechón del cabello de María. Él lo miró como quien mira un tesoro. «María, yo te amo». El mundo se detuvo. El agua dejó de sonar, el aire dejó de moverse. Solo existían ellos dos. María sintió lágrimas desbordarle los ojos, no de tristeza, no de miedo, de alivio, porque ella también lo amaba. Lo había amado desde el primer día que la miró sin intención de poseerla, desde la primera vez que dijo, «Están a salvo», desde que la enseñó a leer, desde que la defendió ante todos. Ella dio un paso hacia él. «Esteban», susurró, «yo también te amo». El hombre tragó saliva, como si esas palabras fueran un milagro inesperado. No la tocó de inmediato. La miró como se mira lo más sagrado. «¿Puedo abrazarte?», preguntó con suavidad. María no respondió con palabras. Lo hizo con su cuerpo. Se acercó despacio y apoyó la cabeza en su pecho. Él la rodeó con los brazos,
con la delicadeza de un hombre que por fin encuentra su hogar. Y así, bajo la luz suave de la luna, un hacendado que había prometido no tocar jamás a una mujer sin amor, y una joven que había sido vendida como objeto, se abrazaron como dos almas libres. Con el paso de los meses, Hacienda El Durazno dejó de ser solo una propiedad perdida entre montes y campos. Se convirtió en un hogar, un refugio, un pequeño universo tejido con hilos de ternura, esfuerzo y esperanza. María de los Ángeles, la mujer que llegó con la mirada herida y el corazón tembloroso, floreció como los duraznos al iniciar la primavera. Ya no caminaba con miedo, caminaba con propósito, con firmeza, con la dignidad que siempre mereció. Había aprendido a leer, a escribir, a sembrar, a administrar y a amar. Amar sin culpa, amar sin cadena, amar sin miedo. Las mañanas ya no comenzaban con lágrimas ni silencios afilados. Comenzaban con el sonido de la fuente y con la risa que escapaba de los labios de Lucerito, que finalmente descubría cómo era vivir sin esconderse. La pequeña, antes temerosa, había encontrado en los animales su pasión. Con el tiempo, Esteban mandó construirle un pequeño corral propio, donde cuidaba gallinas, una oveja y aquella yegua blanca que la había aceptado desde el primer día. Lucerito, siempre tan callada, empezó a cantar canciones que aprendía con Rafaela. Y cuando lo hacía, la hacienda entera parecía respirar más bonito. Soledad, por su parte, se convirtió en una mujer fuerte, curiosa y trabajadora. Rafaela le enseñó a cocinar, a medir, a negociar con los proveedores del mercado. Y un amanecer, cuando Soledad decidió ir sola al pueblo a comprar harina por primera vez, volvió con los ojos húmedos. «Nadie me gritó», dijo con la voz quebrada. «Nadie me miró con maldad, nadie intentó tocarme». Y Esteban, como un padre que mira a una hija renacer, simplemente respondió: «Porque ya no eres una esclava, eres una mujer libre». Soledad no volvió a mirar al suelo después de eso, y Esteban fue transformándose también. El hombre callado y marcado por la culpa se convirtió en alguien más cálido, más seguro, más humano. Los fantasmas del pasado se fueron disipando. Ya no caminaba con el peso de una promesa que lo encarcelaba. Ahora caminaba con la fuerza de un amor que lo liberaba. Y ese amor tenía nombre: María. Con ella la hacienda volvió a llenarse de música. Con ella volvió a reír. Con ella recordó cómo se siente mirar al futuro sin miedo a perderlo todo. Todas las tardes, cuando el sol se escondía tras los pinos, María se sentaba en la fuente a leer. Esteban se acercaba sin hacer ruido. Se sentaba a su lado y la escuchaba. No necesitaban palabras dulces para saberse amados. Bastaba la presencia, bastaba la mirada, bastaba el silencio compartido. Y un día, al amanecer, Esteban tomó su mano y la llevó al jardín. Las flores estaban abiertas. El aire olía a vida. «María», dijo él con voz suave, «tú no eres solo la mujer que salvé, eres la mujer que me salvó a mí. Si quieres quedarte aquí para siempre, no como protegida, no como huésped, sino como compañera, como igual, quiero ofrecerte este hogar como tuyo también». María sintió que el corazón se le llenaba como nunca. No necesitaba riqueza, no necesitaba promesas, solo lo necesitaba a él. «Esteban», susurró, «este siempre fue mi hogar, desde que tú me miraste sin querer poseerme». Y él la abrazó con el cuidado de un hombre que entiende que amar es sostener, no apretar. A partir de ese día, la hacienda dejó de ser solo la propiedad de un hombre y pasó a ser el hogar de 3 mujeres libres y de un amor que había nacido contra todos los pronósticos. Un amor que no se gritó, un amor que no se apresuró, un amor que simplemente sanó. Porque la libertad, cuando se comparte con amor, deja de ser una huida y se convierte en destino.
Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta y presiona el botón hype para apoyar el canal. Y para demostrar que escuchaste hasta el final, comenta la palabra libertad junto con el país o ciudad desde donde nos escuchas. Te leo en los comentarios. Y recuerda, tu apoyo mantiene vivas historias como esta.